Eh, bueno, estábamos hablando de la clasificación de las plantas con respecto a sus funcionalidades y acá vamos a empezar a hablar de las plantas, de la clasificación de las plantas, ¿sí? En cuanto a que son plantas herbáceas o plantas leñosas, ¿sí? Para que se entienda mejor, voy a empezar con las plantas leñosas, a las que todos identificamos. Todos saben lo que es un árbol, lo que es el tronco de un árbol, ¿sí? Y, y la textura que tiene cuando lo tocamos. Es una planta que es dura, no se rompe con facilidad. Necesitamos tener un serrucho o un hacha para poder cortarlas. Esos son todas plantas leñosas, ¿sí? Todas las que son de corteza dura. Por supuesto, hay ramas finas y ramas más gruesas. Las ramas más gruesas son las que vamos a necesitar utilizar serrucho o alguna herramienta para poder cortarlas, pero siempre tienen una corteza, ¿sí? Las plantas con ramas más finas, pero que son leñosas, son consideradas dentro de este grupo. Pueden ser los arbustos, ¿sí? Podemos incluir algunos arbustos que son semileñosos. Esas son diferentes clasificaciones dentro de los leñosos. Por ejemplo, las hortensias son semileñosas porque se dice que la base de la planta es leñosa, pero después siempre le surgen durante el año nuevas varas y esas se mantienen verdes. Pero igual, si la base es leñosa, se considera dentro de las leñosas, porque la dureza de sus ramas tarda mucho en producirse, ¿sí? Por ejemplo, también otra que tenemos es la lavanda, que si se fijan abajo, si ustedes no la podan, que es importantísima podarla para poder mantener siempre la planta bonita, si no crece para arriba y le queda abajo un tronco que generalmente queda muy feo en la base, y esa es la parte leñosa. Otro aspecto que tienen las plantas leñosas es que en cuanto a conceptos son plantas perennes. Las plantas perennes duran mucho tiempo, ¿sí? Eso significa que son perennes, que duran más de 2 años, ¿sí? Todos sabemos que un árbol se planta, luego de que germina, tarda tiempo en germinar, puede vivir muchos años en un plantín, en una macetita chiquita, pero después hay que llevarla a la tierra y ese árbol va a durar muchísimos años, desde que se plantó hasta que, bueno, se puso en su lugar definitivo, pero dura muchos años entre nosotros, ¿sí? Eh, este concepto de perennidad hay que destacarlo porque es muy confuso con otras plantas que vamos a ver más adelante, pero es para que ustedes sepan que todas las plantas que viven más de 2 años son perennes. Eh, con respecto, ay, se me pasó, acá. Con respecto a las plantas, a los árboles, imagínense que un árbol vive muchos años. Listo, ya dijimos que su clasificación es perenne, pero también se dice que con respecto a su hoja, tiene otra clasificación que puede ser perenne o caduca. Las hojas perennes son las que siguen estando en el árbol, que nosotros lo vemos todo el año verde, y las hojas caducas son las que se caen en invierno en su época desfavorable y el árbol queda totalmente pelado, ¿sí? Entonces ahí se surge una confusión con el concepto de perennidad. Pero los árboles son siempre perennes porque duran muchos años en nuestra vida. Cuando quiero pasar, no pasa. Ahí estamos. Acá tenemos algunos ejemplos de leñosas, ¿sí? Los árboles que tienen un solo tronco son leñosas, pero siempre tienen un tronco, ¿sí?
Y los arbustos, que si bien son leñosos, la diferencia acá se ve clarito en el dibujo, ¿sí? Para que vean cuál es la diferencia entre árboles y arbustos. Fíjense del lado izquierdo de la pantalla que el árbol tiene un solo tronco que nace desde la tierra, si bien después se bifurca en tres, pero nace como un solo tronco. En cambio, el arbusto nace desde la tierra, nacen muchos tallos, muchos podos, pueden decirle, o muchos troncos, ¿sí? Entonces, en el dibujo de abajo van a ver que desde la tierra nace más de un tronco. Si nace más de un tronco, es arbusto. Esa es la gran diferencia entre árbol y arbusto. Por supuesto, después que tenemos un montón de otras diferencias, pero la principal es eso, ¿sí? Son perennes siempre porque duran muchos años, como ya dijimos. Y después del otro lado tenemos las herbáceas, que algunas plantas, que son siempre de consistencia blanda. Las plantas herbáceas son las blandas, las que no tienen corteza, las que no tienen tronco, ¿sí? En algunas plantas podemos vivir, a ver, espérenme que voy a volver a la diapositiva anterior. Ahí, acá. Dijimos, las plantas herbáceas no tienen tallos leñosos persistentes sobre el suelo, o sea, son siempre blandas. Esta es una amplia categoría de plantas que incluye muchas plantas perennes y casi todas son anuales y bianuales. O sea, algunas plantas blandas, de consistencia blanda, son perennes, como por ejemplo los dietes, ¿sí? O muchísimas bulbosas. Después vamos a hablar de esas en particular. Pero generalmente casi todas las herbáceas son anuales o bianuales. Volviendo a esta diapositiva, las herbáceas pueden vivir muchos años, o sea, como dijimos, esto de la perennidad, y hay algunas que son llamadas bianuales porque viven cerca de 2 años. En el primer año crecen sus hojas, ¿sí? Y en el segundo año florecen y después mueren. O sea, el ciclo de vida de las plantas es importantísimo, esto lo vamos a trabajar muchísimo en este curso, pero para que ustedes se imaginen, todas las personas, nosotros, los seres humanos, nacemos, crecemos, nos reproducimos y luego morimos. Bueno, con la planta pasa exactamente lo mismo con todas las plantas, con todas las especies, sean leñosas, sean herbáceas, todas tienen su ciclo de vida. Entonces, hay algunas plantas que cumplen su ciclo de vida en un solo año, ¿sí? Que son las herbáceas anuales, y durante ese ciclo de vida, ¿qué hacen? Germina la planta, crece vegetativamente, eso significa que le crecen las hojas, después florece, después da sus frutos y con sus frutos viene la semilla, dan mucha, abundantemente cantidad de semillas, porque imagínense que si es una planta que va a durar solamente un año, necesita asegurar la reproducción y después se muere. ¿Y qué nos queda a nosotros? Las semillas, ¿sí? Las semillas que las vamos a guardar y el año siguiente, en la época favorable de temperatura, las vamos a poder volver a sembrar para volver a tener de esa especie que se murió. Esas son plantas anuales, duran un año. Después tenemos plantas bianuales que duran más de un año, que duran 2 años, pero su ciclo de vida lo hacen de esta manera. El primer año eh, crecen vegetativamente y en el segundo año florecen, dan sus frutos y sus semillas y después mueren, ¿sí? Entonces funcionan muy similar a las plantas anuales. Por otro lado tenemos las bulbosas, que yo les puse acá abajo en la foto, que son plantas perennes, que duran muchos años, duran más de 2 años, como por ejemplo los árboles y los arbustos, pero ¿qué diferencia tienen? Que son plantas blandas, como veníamos hablando, son herbáceas. ¿Y qué es lo que queda vivo en la temporada desfavorable? Los bulbos, ¿sí? Las hojas se mueren totalmente, no queda nada, no vemos nada de las hojas, pero quedan sus bulbos vivos
abajo de la tierra. Entonces, por eso se llaman perennes, porque vuelven a brotar y vuelven a vivir más de 2 años, ¿sí? Son perennes, pero queda nada más que la parte enterrada viva.